mencionó. No que descanses en paz, sino que la paz de Dios sea en ti. Amén, amén. Ya, mira. No que me guarde. Que te use, ¿verdad? Que te use. Amén. Gracias, Señor. Encuentra nuevas fuerzas en medio del dolor. Amén. Encuentra nuevas fuerzas en medio del dolor, es el título de la predicación de esta mañana, y comenzamos orando. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor, otra vez. Venimos para pedirte, Señor Jesús, que nos hables a nuestro corazón. Amén. Que esta palabra que trabajó y cavó profundo en mi corazón también haga lo mismo, Señor, en los corazones de los que la escuchen, Señor Jesús. Que así como yo me regocijé en ella, también ellos puedan encontrar deleite y regocijo Amén. en tu palabra, Señor Jesús. Te suplico que me ayudes, Señor, y que hagas, Señor, tú esa obra poderosa en nosotros. Sabemos que no somos nosotros, que eres tú, Señor. Toda la gloria siempre ha sido y siempre será para ti, Amén, Jesús. Señor. Por lo tanto, me apoyo en ti, Señor Jesús, en lo que tú puedes hacer, en lo que tú tienes el poder suficiente para hacer en nosotros. Y te doy las gracias, Señor, de antemano, por lo que tú has de hacer en esta mañana en nuestros corazones. Amén. Gracias porque lo vas a Gracias, afirmar Señor. en nuestros corazones, Amén. en tu palabra y en tu fe. Gracias, Señor, porque nos vas a dar la salida y nos vas a dar la respuesta que tanto esperamos, Señor Jesús. Aleluya. Confiamos por completo en ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor. Creemos. Amén Amén. y amén. Amén. Gloria a Dios. Acompáñame al libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús. Primera de Samuel, capítulo 30. Acompáñenme allí. Déjenlo por allí abierto y lo leemos ahorita. Les voy a resumir, ¿verdad?, lo que habla ese capítulo. Más adelante leeremos 2 o 3 cositas interesantes de allí. Es una historia de David, la que vamos a hablar en esta mañana. Es una experiencia que él tuvo, donde él se encontró con el dolor cara a cara. ¿Y qué hizo David para salir de la situación en la cual se encontraba? Y en este momento de la vida de David, David se encuentra en un punto donde ya el profeta Samuel lo había ungido como rey de Israel. Sin embargo, todavía no se había cumplido dicha profecía en su vida. Él estaba, por decirlo así, entre la profecía y el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. David tenía cerca de 29 años de edad en este momento. Sin embargo, es impresionante luego que recibe la promesa y la profecía de parte de Dios a través de Samuel de que iba a ser rey de Israel. Ya lo habían ungido como rey simbólicamente. Es importante notar que en este momento de David se encuentra en su vida como un fugitivo. Se encuentra huyéndole a Saúl y al ejército de Saúl, que mira, le quieren dar para abajo. Lo quieren sacar del mapa. Así que entonces David se ve obligado a vivir en un sitio, a buscar vivir en un lugar donde poca gente puede imaginarse que él está. Así que David decide esconderse en unas laderas, en unos campos, ¿verdad?, en una especie de montaña, que más adelante les diremos el nombre. Y él lleva aproximadamente viviendo en este lugar 1 año y 4 meses, más o menos. Es un área montañosa donde él vive con sus 2 esposas, donde él vive con sus 600 soldados fieles a él, que lo siguen. Y ahí viven también las esposas y los hijos de los soldados. Hombres robustos, hombres valientes, dispuestos a derramar hasta la última gota de su sangre, estando liderados, ¿verdad?, por David. Un día, ellos salen a hacer una de sus campañas militares y están fuera de ese lugar provisorio durante 3 días. Solamente se quedaron en ese lugar sus esposas y sus hijos.
él y sus soldados están fuera haciendo una de sus campañas militares. Al cabo de los 3 días, David regresa a estas montañas, a su casa, a su especie de, ¿verdad?, el lugar donde están acampando él y sus soldados por 1 año y 4 meses aproximadamente. Entonces David se encuentra con una noticia que no es que nadie le habló, sino es que él mismo vio lo que estaba pasando. Y nada más y nada menos que se encuentra con que todas sus pertenencias que estaban puestas allí habían sido reducidas a cenizas. Y ninguna de las esposas de él, ni ninguna de las esposas de los soldados, ni ninguno de sus hijos estaban allí. Una especie de terroristas de la época, dirigidos por Amalek, habían llegado a aquel lugar y habían secuestrado a todas las esposas de estos hombres, de estos guerreros de David, y a las 2 esposas de David y a los hijos también. Y por si fuera poco, todo lo demás lo quemaron, lo habían reducido a ceniza. Hay varias cosas que Dios nos quiere enseñar a nosotros a través de la experiencia de David. Hay varias cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que notar cómo David reaccionó ante esa fuerte crisis. Porque ciertamente nosotros pasamos por crisis en la vida, ¿verdad? Pasamos por golpes inesperados. Estoy casi seguro que ninguno de nosotros aquí, ¿verdad?, ha tenido la desgracia de llegar a su casa y encontrar su casa reducida a cenizas y luego encontrar que su esposo y sus hijos tampoco están porque alguien los secuestró. Y digo que eran una especie de terroristas los que hicieron esto porque las guerras siempre han tenido, ¿verdad?, códigos de orden dentro de la guerra. Suena, ¿verdad?, contradictorio, pero es así. Hoy día eso prevalece. Se supone que cuando van a hacer guerras no se ataquen los hospitales. Se supone que no se ataquen estos sitios así, ¿verdad? Se supone que hay un orden dentro de la guerra. Por eso es que ustedes ven que cuando va a reventar una guerra, antes de que revienten, casi siempre salen en las noticias. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció que bombardeará tal ciudad tal día. O tal día no, sino que, pero anuncia que la va a bombardear, ¿ves? O sea, hay un código. Y estaba prohibido atacar los lugares en ausencia de los guerreros. Porque eso era un abuso, ¿no? Eso no era una guerra, eso era un abuso. Por lo tanto, estas personas que le hicieron esto a David y a sus soldados estaban actuando fuera del código, ¿verdad?, que se establece para las guerras. Así que tenemos que ver cómo reacciona un hombre de Dios ante los golpes inesperados de la vida. ¿Cuántos daríamos por tener a una especie de Daniel en el siglo XXI que nos dijera a nosotros los posibles golpes de la vida en el futuro? ¿Cuántos de ustedes hubieran dado toda su fortuna por saber si la persona con la cual estaban contrayendo matrimonio en ese momento le iba a ser infiel dentro de 5 años? Probablemente no se hubieran casado con esa persona. ¿Cuántos de nosotros daríamos porque cuando estuviéramos allí en el altar a punto de contraer matrimonio con esa persona, escucharas una voz que te dijera: cuidado, no lo hagas, porque ese hombre te dará un golpe inesperado a los 5 años de casado y te será infiel? ¿Cuánto daríamos, verdad?, porque alguien nos avisara por los golpes inesperados y duros que nos suceden en la vida. Sin embargo, no es así. En la mayoría de las veces los golpes duros en nuestra vida llegan sin previo aviso, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos el Weather Channel. Cuando se forma una tormenta por allá, ¿verdad?, por África, la podemos monitorear desde su origen hasta que llega acá donde nosotros y podemos prepararnos. Ojalá fuera así, ¿verdad?, con las tormentas de la vida en nuestro caminar. Sin embargo, no es así. Cuando esta situación llega a nuestra vida, nos encontramos en un punto donde hemos llegado al final del camino y solamente hay 2 opciones, izquierda o derecha.
Algunos de nosotros alguna vez hemos estado perdidos en la carretera buscando una dirección y creemos que vamos bien, y cuando nos damos cuenta llegamos al final de la carretera y hay solamente dos letreros, uno que dice izquierda Aguadilla y otro que dice derecha Ponce, y tú andas para Sirete, ¿y qué hago aquí ahora? Yo no voy para ninguno de los dos pueblos. No sabes qué hacer, pero tienes que tomar una decisión. No te puedes quedar allí. Si te quedas allí no vas a llegar al lugar donde querías ir, ¿sí o no? Así que es en ese punto donde tus sentimientos, si tú no aprendes a controlarlos, ellos te van a controlar a ti. Y debes convertirte en un domador de tu propio corazón. Pero solamente una persona puede hacer que aprendas a domarte a ti mismo. El Espíritu de Dios. Amén, Jesús. Solamente Dios puede darte el poder para que aprendas, para que aprendamos a domarnos a nosotros mismos. Un hombre dijo en la Escritura, es mejor el que se conquista a sí mismo que el que consigue conquistar a una ciudad completa. Lo he repetido vez tras vez, por algo será. Yo tengo muchos problemas en esa área, fíjense. Dios está trabajando conmigo en esa área bien chévere, donde me está enseñando a no ser dirigido por los sentimientos ni por las emociones. Porque engañoso es el corazón, dice la Escritura. Sin embargo, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Amén. Siempre lo que Dios tenga que decirte es más importante y será lo mejor para ti que cualquier otra cosa, incluyendo lo que tu propio corazón piense al respecto de la situación. David y sus hombres, al ver el caos y la destrucción de lo que estaban tratando de construir con mucho esfuerzo, lloraron hasta quedarse sin aliento. Veamos eso en el capítulo 30, en el versículo 3 y 4. Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, encontraron la ciudad en llamas. Los amalecitas habían tomado cautivos a sus esposas, hijos e hijas. David y los demás hombres de su ejército lloraron y gritaron hasta que se quedaron sin fuerzas. Imagine eso. 600 hombres grandes, fuertes, robustos, así como Robert, pero con más mollera. Hombres grandes, fuertes, robustos, valientes, hombres de guerra, llorando desesperadamente y gritando de lo que sus ojos estaban viendo. Hombres que estaban acostumbrados a matar para defenderse entre ellos mismos y defender a su líder, a David. Sin embargo, ahora les quitaron el piso y comienzan a llorar junto a David, el líder de ellos también. Yo me lo imagino cayendo postrados de rodillas y comenzando a gritar de desesperación hasta que ya la garganta le dolía tanto que ya se quedaron sin fuerzas, como dice el texto, y no pudieron más, no les salía ya la voz. Ahora, es interesante ver que David y estos hombres lloraron, pero no se deprimieron. Lloraron, pero no se quedaron ahí. Lloraron, pero no se quedaron sumergidos en el dolor, ni en el llanto. Lo veremos más adelante. El proverbista más sabio de todos los tiempos, Salomón, dijo en una ocasión, hay tiempo para todo, ¿verdad que sí? Y mencionó que hay tiempo de llorar, ¿verdad que sí? Y también menciona, después de que hay tiempo de llorar, dijo que hay tiempo de reír. Así que esto es indicativo de que el tiempo de llorar tiene un punto final. Amén. O por lo menos una coma. Porque más adelante en la vida vamos a volver a llorar. Es una realidad. Sin embargo, vuelve otra vez esa coma y vuelve otra vez el tiempo de reír. Aleluya. Esto es lo malo de la tecnología. Gloria a Dios. Lo que nos enseña que llorar no es malo, gente. Usted puede llorar en medio de la crisis. Lo malo es permanecer llorando
emociones salgan, pero no podemos permitir que las emociones nos controlen a nosotros y tomen decisiones por nosotros. Las emociones no son malas, gente. Las emociones Dios las puso en nuestra vida, en nuestro corazón. Él nos creó con ellas. Lloramos porque Dios llora también, ¿saben? Oímos y escuchamos porque Dios escucha. Hablamos porque Dios habla. Vemos porque Dios ve. Respiramos porque Dios respira. Él nos impartió de su aliento. Así que estas emociones las emociones no son malas. Malo es cuando tú dejas que estas emociones gobiernen tu vida y sean ellas quienes tomen la decisión de tus cosas diarias. No podemos vivir llorando. Yo tal vez puedo entender, ¿verdad?, el dolor de algunos de nosotros, incluyéndome a mí, pero no podemos vivir toda la vida lamentándonos del pasado como si hubiera acontecido hace 5 minutos. Porque cuando nosotros nos estancamos en el llanto, es como si nosotros mismos levantáramos una muralla que no nos permite ver ni extendernos al futuro. Está bien llorar. Jesús lloró. Pedro lloró. Los apóstoles lloraron. Todo el mundo ha llorado aquí en la vida. Lo que no podemos permitir es que estas emociones y el sentimentalismo nos envuelvan como enredaderas. Yo pensaba en las enredaderas, en los bejucos. Cómo se enredan en las verjas o en los árboles. Y literalmente aprisionan a lo que están. Y qué difícil es sacar un bejuco de una reja, de una verja. Porque se pone tan finito ahí. Y por donde quiera que tú lo partes, siempre hay otra parte que se queda ahí arraigada a la verja. Y así mismo sucede en nuestra vida cuando nosotros nos empeñamos en vivir envueltos en el sentimentalismo y en el emocionalismo de las heridas del pasado. Tenemos que aprender a soltar lo que ya fue para extendernos a lo que Dios quiere. Amén. Para nuestra vida. Amén. Y es interesante cómo Dios orquesta las situaciones y cómo Dios permite que estas cosas nos sucedan. Y es como si en cierta manera el Señor nos permitiera a nosotros entender que hasta que yo no suelte lo que me está manteniendo preso, no voy a ver la bendición que Dios tiene para mí. ¿Me siguen? No estamos diciendo que depende de ti y no de Dios. No estoy diciendo eso. Pero sí Dios usa esas cosas de la vida para enseñarnos a nosotros lo que debemos desprendernos de nuestra vida, que nos está haciendo peso. Es como una mochila. Cuando cargamos una mochila con exceso de peso, que no nos podemos mover a la velocidad que normalmente podemos hacerlo, sino que aunque corramos con un bulto de 50 libras en la espalda, vamos a correr como niños, aunque seamos hombres fuertes y grandes, ¿eh? Así como Robert. Una situación dolorosa hace que nos duela el corazón y que lloremos desconsoladamente, claro está. Una pérdida de un ser a quien amas, un diagnóstico que nunca pensaste escuchar, la vida rebelde de un hijo tuyo hace que te sientas desconsolado y que llores amargamente. Una infidelidad que socava los cimientos de la confianza inesperadamente cuando creías que todo estaba marchando perfectamente en tu matrimonio. También una visita de tu suegra en tiempo de vacaciones. Estas cosas hacen que nos contriste, que caigamos en depresión. No se atreven a reírse algunos porque las suegras están presentes. Anda. Así que todas estas cosas nos duelen, gente. Y tenemos razones justificadas para llorar, pero no para vivir sumergidos en el llanto. Eso no está bien. Vivir en el llanto y en el dolor del pasado te hará daño a ti y a los que te rodean. Miren, no hay cosa más deprimente que la persona que tú amas esté envuelta en una depresión. Porque ni ella es feliz, ni tú tampoco vas a ser feliz. Porque tú la amas y tú quieres lo mejor para esa persona. Y tú vas a estar pensando todo el tiempo cómo puedes resolver el problema de la persona. Y no vas a encontrar satisfacción en la relación
hasta que la persona salga de ahí. Porque tú no quieres verla así, ¿sí o no? Así que, mire, eso es difícil, eso es una situación difícil, pero tenemos que tomar una decisión. Le pregunto, ¿habrás conocido a alguien que se acomodó de tal manera al llanto en su vida que ahora busca llamar la atención contándole sus problemas a medio mundo para que la gente se le acerque y le pasen la mano y digan, bendito, es que él, el nene, o es que la nena ha pasado por una serie de situaciones en la vida que la han marcado y por eso es que esa persona no puede salir hacia adelante, bendito, carajo, contra. Hay gente así. Y dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Cristo, hay personas así, que se aferran al dolor, se aferran al llanto, se aferran a la situación que los marcó desde pequeños, o que les sucedió en la adultez, como por ejemplo las que mencioné anteriormente, o cualquier otra, y es como si se enamoraran del dolor. Y tú te das cuenta que sus vidas no progresan. Ni físicamente progresan, ni tampoco espiritualmente hablando progresan. Y son como vampiros. Te cogen y te chupan la sangre a ti. Las poquitas energías que tú puedas tener, el poquito poder espiritual que puedas sentir, te lo drenan. Porque se te pegan al lado. Y siempre están pidiendo consejo, siempre están pidiendo dirección de Dios. Y cuando tú le dices la solución, te das cuenta de que no lo hace. Y es como si te demostrara con eso que no le importa un pepino salir del problema en el que se encuentra. Porque si le importara, hace tiempo hubiera puesto en práctica lo que le dijiste que hiciera de parte de Dios. Amén. Hay gente que tú les abres la Biblia, les muestra, porque da la coincidencia de que hay un caso en la Biblia exactamente igualito que el de la persona. Y les lo presentas y le presentas la manera en que ese personaje bíblico logró salir de la situación. Y luego que hace eso, pasan 10 años y todavía la persona está sumergida en el mismo dolor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Amén. Pues dígalo sin miedo ninguno. Eso es así. Es esta mentalidad de acomodarse al llanto y al dolor es precisamente la mentira que Satanás quiere hacernos creer. Quiere hacernos creer que no podemos superar nuestros traumas, que necesitamos estar rodeados de gente que nos añoñen y que nos pasen la mano y que nos consientan para poder alcanzar la felicidad. Quiere hacernos creer que necesitamos esa persona con quien tanto estamos obsesionados, pero que al mismo tiempo nos rechaza continuamente. Satanás no puede robarte el matrimonio, mi gente, pero él puede robarte el gozo de estar casado con esa persona. Satanás no puede robarte la salvación, porque no está en sus manos, está en las manos de Jehová, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios, pero puede robarnos el gozo que produce la salvación. Señor. No puede robarte el ministerio, no puede, pero puede robarte el gozo de servir a los demás. Puede llegar al punto en tu vida que pases por esa puerta y digas, otra vez tener que predicarle a los nenes, echa viendo, ¿no? Yo quisiera quedarme descansando. Puede pasar. Así que tenemos que estar despiertos. Aleluya. Si Él logra envolvernos en este sentimentalismo tóxico, logrará hacer que vivamos llorando por nuestro pasado y nos robará el gozo de nuestro presente y de nuestro futuro. ¿Sabes lo que es? Que hay personas que hablan con un dolor por la muerte de su cónyuge, con un dolor y unas lágrimas increíbles, y se visten todavía de negro y todo, como los supersticiosos, y caminan así, tú sabes, como que lento, como que la gente vea mi dolor, tú sabes, y cabizbajo, para que le pregunten, ¿qué te pasa? Y poder entonces decirlo, porque eso es lo que quieren, tener la atención. Y cuando tú le preguntas, ¿hace cuánto tiempo murió tu cónyuge? Te dicen, en 1976. 40 años atrás. El tipo o la mujer está 7 pies bajo tierra, el tejado, ¿verdad? En el cielo o en el infierno, solamente Dios sabe. Y
Y todavía esa persona lamentándose, pero tóxicamente, ¿ves? Claro, no es que usted no olvide a la persona por completo y no recuerde nada. Si vivió momentos felices con la persona, la va a recordar, seguro que sí. Y si vivió momentos también difíciles, también lo va a recordar. Eso es lo que la gente recuerda más fácilmente, ¿verdad? Las experiencias malas que las buenas. Todo el mundo se acuerda la primera vez que yo les fallo a ustedes. Pero no se acuerdan cuando estuve ahí, ¿verdad? Así mismo sucede con cada uno de nosotros. Nos acordamos, ese es el, me la hizo a tal día, contra. Pero 40 años y todavía la persona está como si hubiese muerto ayer el individuo. Tratar de vivir en el presente, teniendo su mirada puesta en el pasado, es como tratar de conducir un vehículo mirando por el retrovisor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a chocar? O peor aún, no va a lograr moverse del lugar donde está. Literalmente se va a quedar estancado como quiera que usted lo mire. Porque si corre un poco, se va a estrellar dentro de poco, punto. Así que si avanza, no va a avanzar mucho. Y si es una persona miedosa, probablemente ni siquiera se atreve a encender el motor del carro y se quede estancada en el mismo sitio porque está mirando por el retrovisor en vez de estar mirando porque está de frente. Así que es imposible. Te quedarás estancado aunque creas que te estás moviendo. Tú puedes montar la película de Hollywood y todo y creer que tú estás en el carro de Vin Diesel, de Fast and the Furious y creer que te estás moviendo a 100 millas por hora, pero estás estancado. Hay gente así en el pueblo de Dios, en las iglesias de Cristo. Hay gente sumergida en su dolor, sumergida en su pasado, sumergida en su llanto, que ellos juran que están creciendo espiritualmente hablando. Y los de afuera, los que están viendo de afuera, se dan cuenta con mayor facilidad de lo que le está pasando a la persona. Casi siempre la persona que está en el problema, casi siempre está media ajena al problema. Digo media porque hay otros que sí se dan cuenta y prefieren que les pasen la manito y los añoñes, ¿ves? El enemigo es experto en hacernos creer que estamos avanzando cuando en realidad estamos estancados. Es experto él en hacerte creer que vas bien, vas bien, vas bien, estás creciendo. No te estás congregando ya, no, pero estás creciendo. De alguna manera extraña, pero no te lo dice que es extraña la manera en que estás creciendo. Te hace creer que estás creciendo bien. Le das a tus hijos un ejemplo de vez en cuando, porque te levantas con ánimo por la mañana el domingo, con ánimo, con buen ánimo y con fuerza, te preparas y llegas a la iglesia. Pero cuando tienes, ayer me acosté a las 2 de la mañana, estoy cansado. O sea, le das un ejemplo a tus hijos a medias. Cuando ellos crezcan van a hacer lo mismo, porque ellos van a hacer lo que vean, lo que te vean hacer a ti. Ellos no van a hacer lo que tú les dices que es correcto. Ellos van a hacer lo que te están viendo hacer a ti. Y aunque tú creas que estás haciéndolo bien, estás estancado. Así que el enemigo es experto haciéndonos creer que vamos bien. Todo está bien. No tienes nada que preocuparte. No, porque el pastor te enseñó que Dios es soberano. Que Él hace como Él quiere con los suyos. Y si no tienes fuerzas para ir a la iglesia por la mañana, es porque Dios no te dio las fuerzas. No era la voluntad de Dios que tú fueras al culto hoy por la mañana. Oye, y te enteraste por darle que a ese día de culto fue la hermana con la que tenías ese problema. Gloria a Dios que no fui. Ay, Señor, tú sí que eres bueno, me guardaste de insultar a fulana, porque eso era lo que yo iba a hacer si la veía. Mira, ustedes se ríen, ¿verdad? Y lo pusimos vacilón, pero esas cosas pasan. Majero, no voy a decir algo que dijo Majero, ¿qué es de eso? Majero dijo algo que es bien cierto, pero no lo voy a decir, lo voy a reservar. Si nos quedamos estancados en lo que nos salió mal, no podremos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros más adelante. Pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? Dice la palabra que Dios tiene para nosotros. Pero nosotros necesitamos alzar nuestra mirada a Cristo
y salir del estancamiento para poder disfrutar de los pensamientos de bien que Él tiene para nosotros. De lo contrario, aunque tengamos las bendiciones, no vamos a poder disfrutarlas como Dios quiere que las disfrutemos. Eso es así. ¿Cuántos están casados y casadas aquí y están más pendientes al revolú de pasta que dejó fulano en el espejo del baño? Cuando estaba cepillando la lengua que salpicó un poquito de pasta para el baño. Y el pobre hombre, tal vez se le olvidó, ¿verdad? Limpiarlo, o tal vez dejó un puerco y siguió, fíjate eso, ¿sabes? ¿Y cuánta gente se enfoca en esas cosas y no disfrutan el matrimonio? Porque se empeñan en que la otra persona sea exactamente igual como yo soy. Y no hay libertad ahí. No hay espacio para que la persona sea como es, ¿verdad? No hay espacio para que la gracia de Dios se manifieste. Porque eso es la gracia, favor inmerecido, ¿no? Están riendo dos o tres por ahí. Están siendo tocados por la palabra. Entonces lo primero que David hace es que cuando él, ¿verdad?, él ve las ruinas de todo lo que a duras penas estaba construyendo o tratando de construir, es que llora. Pero llora, como les dije al principio, llora y no se deprime. Yo recuerdo las veces que he llorado, yo, por la ausencia de papá. Papá biológico, no mi padrastro, Dios me puso a Antonio en el camino, pero a mis 12 años fue que rompí la relación con mi papá biológico. O sea que nos separamos por completo. Y surgieron cosas en nuestras vidas, entre él y yo, que me afectaron, claro. Yo tenía necesidades como cualquier otro hijo, consejos paternales, qué hacer en situaciones que yo no sé qué hacer. Son nuevas para mí, pero para él son viejas, él sabe cómo manejarlas y yo no. Así que yo lloré mucho por estas cosas. La impartición de sus conocimientos, su orientación para las cosas que yo no entendía. Pero yo tenía que ser fuerte. Yo tenía que aprender a ser fuerte y a esforzarme en el Señor. Amén. El Señor llega a mi vida y el Señor va transformando, ¿verdad?, poco a poco nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Y nos va enseñando poco a poco que nosotros tenemos que desenfocarnos del problema y enfocar nuestra mirada en Cristo Jesús y en lo que Dios quiere hacer a través del problema y de la situación. No podía yo poner la mirada fija en lo que yo no tenía, que era mi papá. Tenía que seguir y tenía que luchar por lo que yo estaba anhelando en ese momento, que era su paternidad. Luego tuve que decidir, porque los adultos tenemos que decidir, ¿no? Tienes que tomar una decisión. Y yo opté por comenzar a orar por papi. Y a cada persona que yo me encontrara en el camino, que yo sabía que era una persona de oración, que no era una persona chismosa, se lo comentaba, se lo decía, para que me ayudes a orar por papi, para que me ayudes a orar por la relación entre el viejo mío y yo, para que me ayudes a que se fortalezca y a que yo pueda experimentar con él lo que nunca he experimentado con él. Ayúdame porque yo tengo esa necesidad. Y cuando tú tienes una necesidad, tú vas a hacer lo que sea que esté en tus manos, ¿verdad?, para poder llenar esa necesidad. Y si está dentro de los planes de Dios, créeme que Dios la va a escuchar. Amén. Aunque tarden 5, 10, 15 años, permanece fiel orando, presentándole a Dios tus peticiones y Dios te la va a contestar en su tiempo. Amén. Pero tienes que hacerlo, tienes que pedirle, creyendo que te lo va a dar, ¿no? Es aquí donde David decide cobrar ánimo y poner su confianza en Dios. Vamos a ver la versión que tengo aquí, a ver cómo dice. En el versículo 7, creo que... No, en el 6. Todo el ejército estaba tan triste y furioso porque habían tomado a sus hijos e hijas cautivos que querían apedrear a muerte a David. Él se alarmó, pero recobró fuerza en el Señor, su Dios. Amén. Oigan eso. Otras versiones dicen, pero David recobró fuerzas
y puso su confianza en Dios. Amén. Otras versiones dicen, y David cobró ánimo y puso su confianza en Dios. Me pregunto, ¿por qué la Biblia dice que David puso su confianza en Dios? Sencilla la respuesta. Porque es obvio que no la tenía puesta en Dios. La había removido de Dios. Los golpes en la vida muchas veces hacen que dejemos de confiar en Dios. Aunque con nuestros labios digamos que confiamos en Dios y que eso no se debe de hacer, quitar la confianza de Dios, con nuestras actitudes demostramos lo contrario. Ansiedad, ¿es una señal de confianza o de desconfianza en Dios? Desconfianza. Desesperación, señal, síntoma de la enfermedad de desconfianza, o usted confía en Dios y está desesperado. El que confía en Dios no está desesperado, porque sabe quién es su Dios, sabe la magnitud de su Dios para escuchar las peticiones de nosotros, sus criaturas pequeñas en este vasto universo, escucharlas y suplirlas conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Así que el que tiene su confianza en Dios, usted se va a dar cuenta porque su manera de vivir te lo va a decir, no lo que dice. Su manera de reaccionar ante la crisis te va a decir si tienes la confianza puesta en Dios o no. Si te desesperas, te pones ansioso, si te vuelves loco buscando la manera, tú humanamente hablando, de resolver el problema, desesperadamente, te vas a dar cuenta de que no la tienes puesta en Dios. Se nos inundó la casa los otros días, a nosotros, empezó a caer gotas del techo, pero muchas. Mi cuarto se puso que si yo no le pongo, yo tenía como, sin mentir, fuera de relajo, como 15 bowls en mi cuarto, en diferentes partes, para que tenga una idea. Si yo no ponía eso, mi cuarto, eso eran como 6 pulgadas de agua, fácil. 3 días casi. 4 días, mira, me cogieron. 4 días a ese tajo. El cuarto día amanecí con el muslo mojado. Una gota nueva cayendo, me cayó en el edredón y yo tenía el edredón puesto, no me di cuenta hasta que llegó el penetral y llegó al muslo. ¿Qué podíamos hacer nosotros? Llamar al dueño de la casa. Fulano, hay un problema con la tubería. Se me está cayendo la casa. Ayúdanos. Y esperar a que el individuo, ¿verdad?, llegara. Dios, caray, está haciendo las cosas de él también, ¿verdad? Pues, pacientemente esperamos. ¿Qué íbamos a sacar nosotros 3 con ponernos ansiosos? Nosotros 4, con Angélica también. Ponernos ansiosos y ponernos desesperados. Hay gente así. Hay gente así. Se me da la lluvia. Está mojando el agua. ¿Qué puedo hacer? Pues sigo para adelante. Mira, se me está mojando la cama, pues voy para el sofá. Busco donde dormir, en el piso, donde sea, pues. Así que nuestra actitud, nuestro estado de ánimo va a definir si verdaderamente confiamos en Dios o no. En medio de la crisis, claro está, cuando todo está bien, todo el mundo confía en Dios. Cuando yo cobré ayer, estoy bien. Dios es mi proveedor. Cobré ayer, ¿ves? Pero cuando hacen 3 meses que no cobro y tengo los billes del agua, la luz, la casa, ¿verdad?, el carro, la gasolina. ¿Y Dios es tu proveedor? Se separan ahí los niños de los hombres, como dice el refrán, ¿verdad? Los pollitos de la gallina, los gallos de la gallina, qué sé yo, no sé cómo se dice. Así que dice ese versículo que David cobró ánimo y puso su confianza en Dios. Amén. Y le pregunté por qué dice que puso su confianza en Dios. Y es porque se ve que ante la crisis tan grande de que le quemaron todo, le secuestraron a toda la familia, a todas las mujeres de aquellos soldados, pues obvio que socavó los fundamentos de la confianza en Dios, de Él. Y por lo tanto tiene que volver a cobrar ánimo, para luego de tener ánimo volver a poner y esforzarse y poner otra vez la confianza en Dios. Los golpes de la vida intentan hacer que dejemos de confiar en Dios.
La fuerza estará siempre en aquel que se atreva a creer en Dios, aún estando en la adversidad. Fíjate que dice, necesitas entusiasmarte y poner la mirada en Dios. Hay una versión que dice, en vez de cobrar ánimo, dice, se entusiasmó y puso su confianza en Dios. Y quiero que escuchen esto, entusiasmarse, que es lo que dice esta versión, viene del griego enteus, que significa tomar nuevas fuerzas. Wow. Oigan, porque el significado correcto de tomar nuevas fuerzas en medio del dolor, adivinen cuál es. Dios dentro de ti. Aleluya. Entonces las fuerzas no vienen de ti mismo, sino del Señor que vive dentro de ti. Amén. Y tienes que usar esas fuerzas porque son sobrenaturales y todo lo pueden. Amén. O sea, esto es algo que... Esto es para pelo, esto es para pelo. El saber que Dios está obrando en mi vida de tal manera que aún ese mismo entusiasmo que yo recobro de momento en medio de la crisis y veo y siento que tengo fuerza, que me puedo levantar y puedo poner mi confianza en Dios a pesar de lo que yo vea y darme cuenta más adelante que eso es Dios mismo quien lo está haciendo. Aleluya. Porque Él vive en nosotros, ¿no? Eso es lo que Amén. cantamos. Aquel que murió y resucitó, vive en mí. Amén. ¿Verdad? Vive en mí, ¿sabes? Su poder vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Y es Él, literalmente Él, el que imparte esas fuerzas en nuestra vida. Gloria a Dios. Para que nosotros podamos cobrar ánimo. Vemos otra vez cómo Dios condesciende, mi hermano. Cómo Dios baja a nuestro nivel para darnos lo que sabe que necesitamos. Ay, gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Ese es el pecado de la humanidad que rechaza a un Dios bueno. Rechazamos a un Dios bueno. No se vaya lejos, no estoy hablando con los impíos allá, no, con la iglesia de Cristo. Rechazamos a un Dios bueno. Y esto es precisamente lo que David hace. Luego de cobrar ánimo y poner su confianza y su mirada en Dios, él le pide a Abiatar que le traiga el efod. El efod era un chaleco que se ponían los sumos sacerdotes para entrar al lugar santísimo. ¿Sí o no? Cada vez que iban a presentarse delante de la presencia del Señor, tenían que tener puesto ese chaleco. Así que Abiatar, que era el sacerdote que estaba con David, David lo busca y le dice, tráeme, ya cobré fuerzas, ¿verdad? Ya puse mi confianza en Dios, ahora voy a preguntarle a papá. Aleluya. Así que tráeme el efod, Abiatar, que voy a presentarme delante de Jehová, ya cobrado ánimo, y ya con mi confianza puesta otra vez en Él, y le voy a preguntar qué es lo que debo hacer. Entonces David ahora lo usará este efod para consultar a Dios y saber si debe perseguir a los amalecitas o no, y saber si recuperará todo o no. ¿Y cuántos de nosotros consultamos a Dios para las cosas que tenemos que decidir? No, porque eso es muy fácil, esa decisión yo la puedo tomar. Es verdad. Hay decisiones que se caen de la mata porque la respuesta está en la misma escritura, ¿verdad? Pero cuando se trata de asuntos de la vida, como esto, que no hay cosas así en la Biblia de qué hacer en situaciones específicas, tenemos que consultar a Dios. Amén. Él no es nuestro amo. ¿Qué significa amo? Dueño. Así que los siervos no buscan siempre hacer la voluntad de su amo. Amén. Dios mío. Se cae de la mata, ¿verdad? Entonces vemos la historia que David le pregunta a Jehová, ¿perseguiré a Amalek, a los amalecitas? Y Jehová le responde, sí, ve y persíguelo. Y David le pregunta, ¿y recuperaremos todo? El botín y las mujeres. Y le dice Jehová, sí, recuperarás todo. De hecho, sale David de allí, papá, con el pecho inflado. David sabe
perfectamente el principio bíblico que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? David no le importa que él tenga 600 hombres, o tenga 400, o tenga 300, o sea él solo, no le importa. Porque él sabe que Dios y él son mayoría, punto. Amén. Se puede enfrentar a 15,000 soldados, Dios y él mayoría, se acabó el evento. Amén. Él conoce perfectamente al Dios que fue capaz de matar a un gigante usándolo a él y a una piedra como una onda. Así que él recibe esa palabra de parte de Dios que lo va a perseguir y lo va a encontrar y lo va a matar y va a recuperar a sus esposas y a las esposas de los soldados. Y es suficiente para David para levantarse con fuerzas e ir a donde los soldados y decirle, este es el plan que vamos a ejecutar. Y los soldados que querían apedrearlo 5 minutos antes, ahora se unen a la visión de David porque ven a un líder seguro de lo que está diciendo, porque fue Dios quien se lo dijo, no fue Juan del pueblo. Amén. Por lo tanto, estos 600 hombres se unen a la visión de David y van en busca de aquello que les quitaron. Amén. En el camino pasarán contradicciones, claro. Sucede que 200 hombres se quedaron porque no tenían fuerzas y no pudieron cruzar un arroyo. Pero David continuó la marcha a pesar de que se quedaron 200 hombres. Siguió con 400 guerreros para allá. O sea que en medio de tu crisis, cuando Dios te diga lo que tienes que hacer y te levantes con ánimos y recobres fuerzas y vayas a ejecutar lo que Dios te diga, puede ser que te encuentres con contradicciones a lo que Dios te dijo que hiciera. Y tienes que seguir. Aleluya. Porque si Señor. estás claro, Dios es contigo y ¿quién contra ti? Amén. Se acabó. Vas a vencer. Amén. Vas a sobrepasar la prueba. Pero tienes que demostrar que crees en el Señor y que crees en lo que te dijo que hiciera, haciendo lo que te dijo que hiciera. Amén. Por lo tanto, David va con esos 400 hombres. Mira, Dios coloca todas las cosas en su perfecto orden. Se encuentra en el camino con un egipcio que era precisamente de los amalecitas esos que le pegaron fuego a Ziklag, a donde vivía David con sus 600 soldados. Y el tipo estaba débil, estaba desmayado, tirado en el piso, porque él era siervo de uno de los amalecitas. Y el siervo lo había soltado, el amo lo había soltado a ese siervo en el camino porque estaba enfermo. Y llevaba 3 días sin comer, o 3 o 4 días sin comer, tirado en el piso. Mira lo que Dios hace, estratégicamente hablando, te va a poner la gente en el camino que necesitas para llegar al lugar que Dios quiere que llegue, punto. Amén. Cogió David, lo levantó, le dio de beber, le dio de comer. Mira cómo lo ayuda, misericordia. David es un tipo de Cristo, es una tipología de Cristo, ayudando y dándole agua y de beber, ¿verdad? Al necesitado. Lo mismo que Cristo hizo con nosotros. Amén. Y después que el muchacho recobra la fuerza, él le pega a contar a David todo lo que pasó. Y David le dice, ¿tú eres de la banda de Amalek? Sí. Le explica que es un siervo de uno de los amalecitas, bla, 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 qué sé yo qué madre. Le dice, venimos de prenderle fuego a Ziklag. Y el tipo no sabía que David era de Ziklag. Le dice todo. Y David, mira lo que hace David, inteligente. ¿Me puedes decir dónde están ellos? Y el tipo, asustado al fin, claro. Si tú me juras a mí que no me vas a hacer daño a mí, Que no me matará. que no me vas a matar, yo te digo dónde están ellos. Mira lo que Dios hace. Pone la gente que tú necesitas para llegar al Amén. destino que Él mismo marcó para ti. Amén. Y luego, este tipo le dice a David dónde están ellos, y David aparece allí y los encuentra a ellos bebiendo, comiendo y bailando. Una fiesta. Estaban haciendo fiesta con lo que sacaron de Ziklag. Así que David entra como un mercenario allí, con todos los soldados, los 400 hombres, y está 1 día y medio matando a toda esa gente. Comenzó un día y terminó al otro día por la tarde de matar. Solamente escaparon 400 jóvenes, lograron escapar.
Y David recupera todo lo que había perdido y más. Y más. Porque así es Dios. Cuando sucede algo en nuestra vida, ¿verdad? Que el enemigo nos roba algo que Dios nos dio. Es como si Dios quisiera darle duro al diablo en la cara, ¿verdad? Y le dice, tú le robaste esto, pero yo le voy a dar lo mismo que tú le robaste y por encima. Amén. Para que tú veas quién es el que tiene el control aquí. Aleluya. Y viene el diablo y se muerde un ojo allí, molesto. O intenta morderse un ojo, ¿verdad? Así que iglesia, ¿ustedes quieren saber cuál es el lugar más seguro para ti? El lugar más seguro para ti es estar en la perfecta voluntad de Dios. Casarte con quien Dios te diga que te cases, estudiar lo que Dios te diga que estudies, obedecer a Dios siempre será lo más seguro para ti y siempre será lo mejor. Hasta la muerte de Esteban fue lo más seguro para él, porque él estaba en la perfecta voluntad de Dios. Cuando lo estaban apedreando en su muerte, dice la Biblia que él miró al cielo y vio el cielo abrirse y vio al Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, sentado en el trono, a la diestra del Padre, y dice que se comenzó a sonreír en medio de las piedras cayéndole, gente, riéndose por la visión que estaba teniendo. Yo les aseguro a ustedes, les pago triple si pudiera apostar, de que el tipo estaba recibiendo fuerzas mientras estaba viendo la visión de Cristo sentado en el trono. Definitivamente. Así que si tú estás en la perfecta voluntad de Dios, aún la muerte será lo mejor para ti. Aleluya. Mira qué terrible eso, ¿no? Para pelos, como yo digo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres Estoy Dios. seguro que Dios le estaba dando fuerza a Esteban en ese momento, como les dije. Cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Esteban. Hay una de muchas historias donde un matrimonio, escuchen esto, un matrimonio, la esposa es misionera, están casados, la esposa quiere viajar a cierto país, ¿verdad? Para ser obra misionera. Entonces el esposo, que le tiene miedo a los aviones, oigan esto, el esposo ha viajado con ella en otras ocasiones ya, pero esta vez él no quiere viajar con ella y le está pidiendo de favor a ella que no vaya, y él tiene sus razones. Él le decía que la aerolínea que iban a utilizar era una aerolínea de baja calidad, que ya habían tenido historial grande de accidentes de aviones. Así que le dice, quédate en casa, chica, por favor, no vayas allá, me siento intranquilo, siento que no está bien. Y ella, te ruego que me dejes ir. Si no quieres ir conmigo, por favor, déjame ir entonces. Ella se fue en contra de la voluntad de su esposo, sabiendo que su esposo no quería que ella fuera. Cuando ella llega a aquel país, porque logró llegar, se montó en una guagua para llegar entonces al pueblo donde quería ir. Y cuando se baja de la guagua, otra guagua la arrolla y la mata al instante. Y este esposo escribe en este libro y dice, si ella hubiera estado en la perfecta voluntad de Dios, no le hubiera pasado eso. Si ella hubiera estado, si Dios le hubiera dicho a ella en verdad que fuera a aquel lugar a servir, ella hubiera podido llegar y hubiera podido servir. ¿Me entienden lo que les digo? Si Dios te manda, por ejemplo, a predicar a una iglesia en Fajardo, y Dios es el que te manda, tú vas a llegar a Fajardo y vas a predicar en esa iglesia en Fajardo. Si Dios te manda a predicarle a, qué sé yo, a llevarle alimento a los necesitados ahí en el viaducto, y es Dios quien te está mandando, tú vas a llegar y vas a alimentar a los que están allí en el viaducto. Porque Dios nunca te va a mandar a un lugar donde su gracia no te pueda alcanzar. Amén. Y no es que la gracia de Dios no pueda alcanzar a nosotros en diferentes momentos de nuestra vida, no. Es que si Él te envía, Él se va a asegurar de que tú cumplas lo que Él te está enviando. Amén. Y Dios tiene todo fríamente calculado, como el Chapulín, ¿verdad? Si te dice, por ejemplo, que vayas a Roma,
Dios al Papa. No. Vas a llegar a Roma y le vas a decir al Papa lo que Dios te dijo que le dijera al Papa. Punto, se acabó. O sea, Dios te va a guardar. Dios va a hacer que llegues. Dios va a hacer que llegues y cumplas la misión. La misión es de Él, no es tuya. Simplemente tú eres el instrumento de Él ejecutar su misión. Tú eres el carrito. Somos como la hemoglobina y la oxigenación. La hemoglobina es el carrito que lleva la oxigenación. Sin hemoglobina no llega oxigenación a ninguna parte del cuerpo. Es lo mismo. Así que si Dios está contigo, entonces ¿quién contra ti? Como les dije ahorita, Dios y tú siempre serán igual a mayoría. Si no, podemos preguntarle a Elías cuando se enfrentó a aquellos 400 profetas de Baal, que él era solo. Y cómo Dios lo bendijo, haciendo grandes señales y prodigios, derramando fuego del cielo. Luego de que los 400 profetas de Baal estuvieran allí, engalillados, pidiéndole a sus dioses que derramaran fuego del cielo, y no sucedió nada, y Elías comenzó a burlarse de ellos. El Dios de ustedes está dormido. Tienen que levantarlo, despiértenlo, grítenle, háblenle más fuerte porque no oye. Así que Dios y tú siempre será igual a mayoría. Amén. O preguntemos también a Jonatán cuando se encontraba con su escudero y tenía que perseguir a los filisteos porque no lo dejaban salir del lugar que los tenían rodeados. Y Jonatán se armó de valor también y le dijo a su escudero: vayamos contra los filisteos. ¿Quién sabe si Dios esté con nosotros? 2 personas acabaron con la vida de unos pocos. Unos pocos. Eso es definitivamente Dios. Así que David vuelve a dirigir a sus soldados con una visión clara de la voluntad de Dios. Porque cuando Dios te habla claro. Dios no te habla con una visión empañada. Nebuloso. Dios te habla claro. De manera que tú sepas con certeza qué es lo que vas a hacer. Amén. Salen detrás de los amalecitas, los alcanzan, los matan, recuperan todo lo que habían perdido y aún más. Porque cuando el enemigo se levanta a robarte una bendición que Dios te dio y tú honras a Dios en medio de la crisis, Dios te restituye con creces. Amén. Solo tienes que cobrar ánimo, poner tu confianza en Dios y obedecer las instrucciones de Dios. En los capítulos siguientes verán cómo transcurre la muerte de Saúl y surge entonces el reinado de David sobre la nación de Israel. O sea, le dan la profecía a David de que va a ser rey de Israel, lo ungen como rey, pasan años entre la profecía y el cumplimiento de su profecía, su llamado, su promesa, la promesa que Dios le hizo, contradicciones a millón, donde se ve su vida a riesgo de muerte a cada rato, porque esos 600 hombres lo querían apedrear en un momento dado. Él cobra ánimo, pone su confianza en Dios, busca la dirección de Dios, Dios le responde, él hace lo que Dios le dijo que haga, los soldados lo siguen, ¿verdad? Y más posteriormente usted se va a dar cuenta en el capítulo 30 que Dios acomoda las fichas para cumplir lo que le había prometido a través del profeta Samuel a David. Vemos entonces la muerte del rey Saúl y vemos cómo Dios lo coloca estratégicamente hasta que llega al trono, sin pertenecer a la familia de la realeza. Dios hace lo que quiere, hermano. Amén. Dios hace lo que le da la gana. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué hace? Y si Dios te dijo que iba a hacer algo contigo que para ti suena imposible, no dudes nunca en creerle a Dios. No dudes. Amén. Porque así como fue colocado David en el reinado, cuando no le pertenecía el trono a él, ustedes saben, era por familia. Padre, hijo, ¿verdad? Nieto. David no estaba allí registrado como ninguno de esa gente. Saúl no quedaba nada de él. Y Dios le prometió a David que iba a llevarlo a reinar sobre Israel. Y cómo Dios lo coloca estratégicamente para que conozca a Saúl, para que respete al ungido de Dios, aun cuando el ungido de Dios le está haciendo la vida imposible. Hermano, si tú
permaneces fiel, oigan esto, si tú permaneces fiel a lo que Dios te está diciendo, Dios te va a recompensar por el amor a Cristo. Jesús. Dios honra a los que le honran. Amén. Dios bendice a los que lo bendicen a Él. Amén. Dios se pasa. Serás probado antes de llegar al cumplimiento de lo que Dios tiene para ti. Al final Dios te colocará estratégicamente en el lugar donde te quiere llevar, pero tienes que pasar primero por las ruinas de Ciclán. Aleluya. Que Dios te bendiga, iglesia. Amén. Que Dios te Gloria a bendiga. Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Oramos? ¿Ahora por alguna petición o Oramos. peticiones allí? ¿Tienen peticiones, correcto? ¿Están tímidos hoy? Está bien.